¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la organización de este foro de seguridad y protección de datos de salud la oportunidad que me brinda de presentar a una de las figuras más importantes en el ámbito de la ciberseguridad. Es para mí un placer y además me permite aprovechar el momento para agradecer todo el trabajo que tanto él como el equipo que dirige desarrollan sin descanso para que delincuentes cada día más peligrosos no logren su objetivo de hacer daño. Sin duda, son en cierta forma nuestros ángeles de la guarda para la protección tecnológica de los servicios públicos y también nuestra conciencia a la hora de establecer medidas de prevención. Don Javier Candau Romero es el jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional. Es teniente coronel de artillería, ingeniero industrial con especialidad en electrónica y automática y especialista criptólogo. Dispone de multitud de certificaciones de especialización en seguridad de las TIC, y acumula ya más de 20 años de experiencia en estas materias. A través de su conferencia, Javier nos dará una aproximación de la estrategia española de ciberseguridad, para lo que hará un repaso de la situación actual, la normativa de aplicación, las estrategias presentes y futuras, así como un tema de especial relevancia y de novedad, como es la gestión de ciberincidentes y la gestión de crisis, teniendo en mente el reciente ataque al sistema de salud de Irlanda. Igualmente, me gustaría resaltar que de manera previa a la sesión que impartirá a continuación, Javier ha participado en la sesión matinal del Comité de Seguridad de la Información de Salud, en la cual ha expuesto las posibles vías de financiación para la creación de redes de intercambio de información sectoriales de salud y el despliegue de servicios SOC. Y sin más, bienvenido, Javier, y muchísimas gracias por tu presencia. Buenos días, voy a compartir pantalla. Vamos a hablar un poquito de la estrategia española de ciberseguridad. Bueno, como me han presentado, yo soy el jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional y bueno, voy a intentar daros algunas ideas maestras de esta estrategia, ¿de acuerdo? Siempre me gusta trabajar sobre algunos conceptos y deciros cómo han evolucionado estos conceptos a lo largo de los años, ¿no? Cuando allá por el siglo pasado, en los años 90 hasta el 2005, a todo esto se le llamaba seguridad de la información, InfoSec, que era proteger la información en 3 dimensiones: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Luego, con el aseguramiento de la información, introdujimos 2 más, la trazabilidad y la autenticidad, ¿no? Y bueno, esa era la primera aproximación que teníamos. A partir de 2005 a todo esto se le llama ciberseguridad y cada vez coge más relevancia porque cada vez tenemos y dependemos más de los sistemas de información, ¿no? Durante estos últimos 15 años se ha afianzado el concepto de la necesidad de auditoría continua y en la normativa europea todo el concepto de notificación de ciberincidentes. Hay que resaltar en esta época la aprobación del Esquema Nacional de Seguridad que nos afecta a todos los que seamos sector público y, por supuesto, a todos los servicios de salud de las comunidades autónomas. Y finalmente, ¿qué esperamos para estos próximos 10 años? Pues que se afiancen los conceptos no solo de auditoría continua, sino también de vigilancia continua y el intercambio de ciberincidentes. La realidad está siendo muy tozuda y nos está aproximando pues a ver un incidente grave donde se interrumpen todos los servicios de cualquier cosa prácticamente cada semana, ¿no? La semana pasada tuvimos el Servicio de Salud de Irlanda, la anterior a la empresa Colonial con su distribución de hidrocarburos en toda la costa este de Estados Unidos. Hay un montón de incidentes y nos pasa porque realmente nuestras defensas no son lo más adecuadas posible, ¿no? Bueno, pues con esto os voy a intentar rápidamente, en estos 25 minutos, llevaros por todos estos asuntos del índice. La presentación la tiene la organización y la puede distribuir a todos, ¿no? Siempre el que se quiera aterrizar, yo les recomiendo este documento, que es una aproximación española a la ciberseguridad. La podéis descargar en el enlace que hay adjunto de nuestra página web. Es una aproximación muy pragmática, lo hicimos ya en 2018 de nuestra experiencia y fijaros que realmente son los pasos que tiene que tener un país para aplicar ciberseguridad de una manera coherente, ¿no?
tener una estrategia, tener una gobernanza, un desarrollo regulatorio, unos CSIR de referencia, unas capacidades de detección, una búsqueda de talento, etcétera, etcétera. Bueno, lo dejo simplemente para vuestra consulta. ¿Cómo estamos nosotros posicionados? ¿Cómo está España posicionada? Pues el último índice que tenemos, que es bastante benigno con nosotros, es el Global Cyber Security Index. Ahí os pongo a la izquierda todas las cosas que valoran en este índice, y España pues está en el puesto número 7. Hay otros índices que no son tan benignos con España, como pueden ser este de Comparitech, que ya ocupamos el puesto 22, y el índice Belfer, que también lo hace el Harvard Kennedy School y que también pues, nos coloca un poquito más atrás. ¿Esto por qué pasa? Pues pasa porque muchas veces se valora mucho la creación de centros nacionales de ciberseguridad, que ahora mismo en España pues no la tenemos, ¿no? Entonces ahí os dejo esa idea de que esa será la evolución natural, el crear un centro de ciberseguridad nacional que pueda aglutinar otras iniciativas en España, ¿vale? Bueno, daros un poquito de actualización normativa. La normativa desde 2004 se ha generado mucho. En el 2004 eran las funciones del CCN, pero luego se creó el Esquema Nacional de Seguridad, toda la normativa de infraestructuras críticas que afecta al sector salud, y luego todo lo que nos ha llegado de la Unión Europea, tanto la GDPR, la Regulación de Protección de Datos de la Unión Europea, como la Directiva NIS, ¿vale? Es muy importante esto. Este año hemos tenido la novedad del desarrollo reglamentario, el Real Decreto 43/2021, que desarrolla pues, el Real Decreto que implementa la Directiva NIS, ¿no? Por haceros una referencia rápida, ¿cuáles son las cosas más importantes que nos dice la regulación de protección de datos de la Unión Europea, sabiendo que Sanidad maneja datos personales de manera masiva y sobre todo datos muy sensibles? Pues ¿qué hay que hacer? Gestionar riesgos, hay que adoptar medidas y hay que notificar. Ellos le llaman brechas de seguridad, nosotros le llamamos ciberincidentes, ¿no? También otra cosa que nos dice la Ley Orgánica 3/2018, que hay que aplicar el Esquema Nacional de Seguridad. Y por el otro lado, la otra normativa importante que tenemos, la Directiva NIS, la Directiva de la Unión Europea, que establece 6 sectores fundamentales, de los cuales sanidad es uno, y creo que muchos de vosotros sois servicio esencial ya, y además hay otros que yo ya no voy a entrar por no ralentizar un poco la presentación. ¿Qué nos dice la normativa de la Unión Europea? Que hay que gestionar riesgos, que hay que adoptar medidas y otra vez que hay que notificar incidentes significativos, ¿no? Os dejo aquí una idea importante, que este Real Decreto 43, nosotros en España ya lo hemos aterrizado y sabemos qué es lo que hay que notificar, cómo hay que notificarlo, y toda esta información la tenéis en el Real Decreto 43, ¿vale? Hay que notificar los incidentes muy altos y críticos. Y ahí os pongo un poco los objetivos de la estrategia de la Directiva NIS, que era mejorar la capacidad nacional de ciberseguridad, mejorar la cooperación dentro de la Unión Europea y implantar medidas que realmente no dice nada, pero nosotros sí lo tenemos muy claro porque tenemos el Esquema Nacional de Seguridad, que es esto que tenéis aquí. Y de las 3 ideas básicas que os he dicho que nos dicen de la Unión Europea, que hay que hacer análisis y gestión de riesgos, hay que implantar medidas y hay que notificar incidentes, las 3 cosas están de sobra recogidas en el Esquema Nacional de Seguridad, que son 6 principios básicos, 15 requisitos mínimos y 75 medidas. Si se aplican según la normativa, sea básica, media y alta, ¿vale? Si tenemos un sistema de categoría media, pues habrá que aplicar 63 controles, si es alta 75 y si es básica 45. Pero fijaros que en todas estas ideas, todo lo que nos viene de la Unión Europea ya estaba solicitándose desde la normativa española, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar ahora un poquito de la estrategia. Primero vamos a empezar por la Estrategia de Seguridad Nacional. Este es el documento maestro en donde se presentan todos los riesgos que va a sufrir España. Ahí veis un poquito cuáles son los 15 ámbitos de la seguridad, desde defensa nacional, lucha contra terrorismo, etcétera, pero sí que podéis ver por aquí que tendréis
seguridad frente a pandemias y epidemias como uno de los ámbitos importantes de la seguridad nacional, ¿no? Yo me voy a centrar en infraestructuras críticas en contrainteligencia y en ciberseguridad. Hay un Consejo de Seguridad Nacional que preside el presidente del gobierno o su majestad el rey y de ese consejo pues derivan una serie de subconsejos. Y uno de los subconsejos, que es el Consejo de Ciberseguridad Nacional, pues es el que tiene encargada la misión de desarrollar las estrategias, que es el motivo de la presentación de hoy. Tuvimos una estrategia en 2013 donde os marco el objetivo global. Tengo que reconocer que me gusta mucho más el objetivo global de la estrategia de 2013 que el objetivo global de la estrategia de 2019 que os adjunto ahí también. Lo importante es que hagamos un uso seguro y fiable del ciberespacio. Para eso, la estrategia establece un Consejo Nacional de Ciberseguridad. Fijaros que aquí tenéis un poco todos los consejos que cuelgan del Consejo de Seguridad Nacional, el de ciberseguridad, el de seguridad marítima, el de seguridad aeroespacial, el de inmigración, etcétera. Y vamos a centrarnos precisamente en el de ciberseguridad. Se creó en febrero de 2014. En octubre de 2014 creamos un Plan Nacional de Ciberseguridad con unas 60 medidas, de las cuales se derivaron en 9 planes derivados en julio de 2015. ¿Y qué pasó? Que el gobierno pasó a estar en funciones, hubo un momento de inestabilidad en todo el 2016 porque no se genera gobierno y se nos olvidó pues sacar el dinero para implantar estas medidas de seguridad, ¿no? Y ya nos encontramos con la estrategia de ciberseguridad de 2019. ¿Cómo nos distribuimos la atención a las comunidades de interés? Pues que sepáis que el sector público, pues normalmente le damos servicio nosotros desde el CCNCER, que es el CER Gubernamental Nacional. Cuando hay asuntos de sistemas clasificados y de seguridad y defensa, compartimos con el Mando Conjunto del Ciberespacio la actuación. Cuando es infraestructura crítica o servicio esencial, pues a través del CNPIC al sector público le damos servicios desde el CCNCER y al sector privado desde INCIBE y al ciudadano y empresa pues le da servicio INCIBE. Bueno, lecciones aprendidas de la estrategia de 2013, que estas reuniones del Consejo Nacional de Ciberseguridad eran difíciles que fueran ágiles en caso de crisis. Y entonces lo que se hizo fue habilitar una comisión permanente. Ahí os pongo los actores que están en la comisión permanente, pues van a estar pues del Ministerio del Interior del CNPIC, del Ministerio de Defensa, el Mando Conjunto del Ciberespacio y el Centro Criptológico Nacional, el Departamento de Seguridad Nacional del Ministerio de Presidencia y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, pues el INCIBE y la Secretaría de Estado de Digitalización. También a esta comisión permanente asiste la Secretaría General de Administración Digital como organismo competente para toda la transformación digital del sector público. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es un poquito cómo nos organizamos en la estrategia y bueno, simplemente para que tengáis la idea, me voy a centrar solo en las 2 primeras líneas de acción. Hay 5 objetivos, 7 líneas de acción, pero yo me voy a centrar solo en las 2 primeras. La tercera línea de acción está centrada en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la cuarta en ciudadanos y pymes, y la quinta, sexta y séptima línea de acción, que son los objetivos 4 y 5, pues son potenciar industria española, cultura de ciberseguridad y relaciones internacionales, que se tratan dentro de una figura nueva que en la estrategia de 2019 se ha incluido, que es el Foro Nacional de Ciberseguridad. Bueno, pues vamos a hablar de la primera línea de acción. Ahí os pongo las ideas fundamentales. La primera línea de acción es reforzar las capacidades ante las amenazas provenientes del ciberespacio. Y entonces dan muchas ideas de potenciar la colaboración, la coordinación técnica, promover la participación de empresas, garantizar la coordinación. Pero hay una cosa muy importante que es impulsar el desarrollo de plataformas nacionales de intercambio. Ese desarrollo de plataformas nacionales de intercambio, que es la sublínea de acción 9, pues la encontramos en un mandato del Real Decreto 43/2021. En su artículo 11, esto es lo que dice el Real Decreto. Voy a pasar deprisa porque aquí queda como más visual, es que tiene el CCN el mandato de crear una plataforma nacional donde podamos todos intercambiar incidentes,
de la amenaza, notificar vulnerabilidades, analizar muestras, hacer intercambio masivo de información. Bueno, pues todo esto estamos trabajando ahora mismo en su implementación. Esperamos tener una primera versión de la plataforma a finales de este año y un poco usando la herramienta Lucía, que es una herramienta del CCNCER para gestionar incidentes, pues por ahí recibiremos los incidentes y tendremos luego un montón de servicios que daremos a todos los organismos públicos y privados, si son servicios esenciales, que son los que ahí muestro: ciberinteligencia, vulnerabilidades, protección mediante herramientas tipo sistemas de alerta, etcétera, etcétera. Os pongo ahí un poco los servicios y los requisitos de seguridad. Esta plataforma va a tener varias miradas. Una mirada por parte de las autoridades competentes, que son las que regulan al sector, en este caso el Ministerio de Sanidad para el sector de sanidad, y en su caso también las comunidades autónomas para sus hospitales. Y por otro lado, por los mismos organismos que se van a beneficiar del portal de servicios de la plataforma. ¿Vale? Un poco que sepáis por dónde va la intención. Somos un país descentralizado donde todo el mundo tiene una serie de competencias que se han transferido, pero la ciberseguridad es completamente horizontal. Entonces necesitamos este tipo de plataformas para posibilitar la coordinación de la manera más rápida y automatizada posible. ¿Vale? Bueno, aquí os pongo algunas piezas de la plataforma, pero como vamos un poco mal de tiempo, nos lo saltamos. Y vamos a la segunda línea de acción importante, que es garantizar la seguridad y resiliencia de los activos estratégicos para España. Y entonces, en esta, aparte que en la sublínea de acción 3 dice que hay que implantar el NS, y nos lo marcamos como un objetivo fundamental, también nos dice que hay que reforzar e implantar infraestructuras TIC y desarrollo de catálogos. Eso es lo que tenemos en rojo. Pero yo me voy a centrar más en las que tenemos en amarillo. Y en amarillo, ¿qué nos dice? A ver si me deja esto mover. Bueno. Nos dice que tenemos que potenciar la progresiva implantación de centros de operaciones de ciberseguridad en comunidades autónomas y entidades locales, que tenemos que hacer un centro de operaciones de ciberseguridad para la AGE, que tenemos que reforzar las estructuras de seguridad y capacidad de vigilancia en sistemas de información que maneja información clasificada. A eso le llamamos centro de operaciones de ciberseguridad para información clasificada. Y el punto 12, que tenemos que asegurar nuestras infraestructuras científico-técnicas, que también requieren otro centro de operaciones de ciberseguridad. Por lo que veis, que ahora mismo, ¿cuál es el objetivo que nos marcamos para los próximos 4 o 5 años? Pues que desarrollemos centros de operaciones de ciberseguridad que se integren con la plataforma nacional. ¿Qué hace un centro de operaciones de ciberseguridad? Pues os pongo aquí los 5 pasos, ¿no? Cumplimiento y análisis de riesgo, operación de la ciberseguridad, analizar la superficie de exposición, detección y sobre todo respuesta, ¿no? Ahí os dejo un documento que podéis descargar del portal, desarrollo de la red de SOC nacionales, que tiene como objetivo dar una respuesta eficiente integrando todas las capacidades nacionales. Para eso, pues lo integraremos a través de la plataforma nacional, ¿no? Ahí os pongo un poco los principios de actuación de un SOC. Os pongo los principios de actuación de un SOC, como la revisión, los análisis de registro, estas cosas que muchas veces los departamentos de informática de nuestros hospitales y servicios de salud son difíciles que lo puedan hacer porque el día a día les come. Entonces hace falta que la ciberseguridad pues tenga esa capacidad, ¿vale? ¿Y cómo se articula este documento de la Red Nacional de SOCs? Pues contemplamos que haya el SOC del AGE o el Centro de Operaciones de Ciberseguridad del AGE, SOC ministeriales, SOC autonómicos que pueden dar o no servicios al sistema de salud, SOC privados, SOC virtuales y SOC sectoriales, de los cuales un importante componente sería un SOC, uno o muchos SOC del sector salud, uno por comunidad autónoma o que varias comunidades autónomas se agrupen. Pero sí que es cierto que un SOC sectorial en salud que nos proteja tanto nuestra red IT como nuestra red
OT, nuestra red de toda la mecánica y material que tenemos y capacidades de pruebas que tenemos en cualquiera de los hospitales y que muchas veces nos entregamos a los proveedores de servicios, pues es un asunto que en el sector de salud no es una tontería y que deberíamos de potenciar mucho, ¿vale? Bueno, la Red Nacional de SOC, por supuesto, se coordinará con la Unión Europea a través de la plataforma nacional, esto lo dejo aparte. Y bueno, voy a pasar 5 minutitos a hablar un poquito de crisis, ¿no? Ahí tenéis las definiciones de crisis que hay en la RAE, en la ISO 23000 e incluso en la Ley de Seguridad Nacional. Hay gente que con la palabra crisis hay, pues juega con unas palabras como confianza, responsabilidad, inteligencia, seguridad, iniciativa y serenidad. A mí me gusta más lo que dice yo como vengo del ejército, lo que dice nuestra doctrina para vencer en un combate. Tenemos que tener voluntad de vencer, eso se asocia a confianza, tenemos que tener libertad de acción, tenemos que poder hacer cosas, eso se llama iniciativa, y tenemos que tener capacidad de ejecución, y eso se llama tener toda la inteligencia disponible, ¿no? Bueno, os recomiendo que leáis este documento de buenas prácticas de gestión de crisis, en la cual pues, nos dice un poco cuáles son las claves para poder manejar de cierta manera una crisis. Además tiene unos anexos de los cuales uno lo estamos viendo prácticamente todos los días y que lo hubiera venido muy bien al Servicio de Salud de Irlanda, ¿no? Que es el anexo 2 que habla sobre ransomware. Dicho eso, la gestión de crisis, el documento nos propone 13 buenas prácticas, de las cuales muchas de ellas, que para nosotros son las más importantes, pues son de la 1 a la 5, que es pues toda la preparación que tenemos que tener antes. Si nosotros una crisis no la hemos ensayado y no la tenemos preparada, es muy difícil que podamos responder, ¿no? ¿Y qué es una crisis? Bueno, pues una crisis es una situación excepcional que hace que tengamos que forzar todas las costuras de la organización, ¿no? ¿Cuándo decimos que es una crisis? Pues la crisis la vamos a mirar y desde el punto de vista de ciberseguridad por el nivel de ciberseguridad, por el nivel de severidad del incidente. ¿Y cómo se mide eso? Por impacto y daño, por recursos que tenemos que movilizar, por hacer frente a incumplimientos o sanciones. ¿Esto cuándo nos pasa? Pues, por ejemplo, como ha pasado recientemente en un ayuntamiento español, le roban más de 100 gigas de información, los publican en la dark web y tienen ya que afrontar pues, una serie de multas relacionadas con protección de datos, ¿no? Pues esto es un poco la aproximación, ¿no? ¿Cuándo hay una crisis? Bueno, pues nosotros categorizamos los incidentes en bajo, medio, alto, muy alto y crítico. Y ahí os pongo esta aproximación de la CCNSTIC 10817, que es la CCNSTIC de gestión de crisis, en las cuales nos dicen que según la importancia de la víctima y en el EGI la importancia del agresor, pues podemos llegar a niveles muy altos críticos que son los que consideramos crisis, ¿no? Importante, fijaros que en la parte de la derecha se pone sectores estratégicos que son el sector de sanidad. Y además el sector de sanidad puede ser atacado por cualquier tipo de ransomware, como desgraciadamente lo hemos visto, ¿no? Con lo cual, el sector de sanidad se puede enfrentar a una crisis de una manera bastante importante, ¿no? Aquí os pongo un poco cómo nos coordinamos. Cuando la crisis es en solo un organismo, para el organismo la crisis es muy importante, pero ahí es el CER de referencia el que le da servicio. Cuando hay varios organismos afectados, entonces el CCNC es el que coordina este incidente. Cuando hay varios países de la Unión Europea con el mismo incidente, pues se coordinan los CER a través de los mecanismos de la directiva NIS, y cuando afecta a otros países, pues tenemos unas relaciones bilaterales con esos países, ¿no? Dicho eso, os cuento aquí un poquito el CSIR.es, que es el sitio donde nos coordinamos todos los CER para los asuntos de ciberseguridad, y no quería aparte de las conclusiones, puedo hacer alguna consideración más. Conclusiones fundamentales. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019 tiene nuevos objetivos, pero realmente no estamos seguros si hemos cumplido todos los objetivos de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional de 2013.
Necesitamos, lo que sí que es verdad, y eso siempre me gusta decirlo cuando se habla de estrategias, para nosotros, para los españoles, la estrategia, una estrategia de cualquier cosa, en este caso la estrategia de ciberseguridad, es algo que nos marca un camino a donde marchar, pero normalmente no viene con presupuestos. ¿Qué vamos a conseguir ahora mismo con estos fondos de recuperación y resiliencia? Que aparezcan presupuestos donde no los teníamos contemplados. ¿Dónde deberíamos de invertir estos presupuestos en la parte ciber? Pues por supuesto en la Red Nacional de SOCs, necesidad de un centro de operaciones de ciberseguridad para el sector salud. Haber puesto ahí, se me ha ido la O por la A, pero por comunidades autónomas, agrupando comunidades autónomas o como estiméis conveniente, pero que os hacen falta, porque lo que tiene que hacer un hospital es curar enfermos y no se debe de preocupar por la ciberseguridad. Es fundamental que el servicio de ciberseguridad se le dé desde una parte externa. ¿Quién lo tiene que dar? Pues el servicio de salud. Y el servicio de salud le tiene que dar esa parte de ciberseguridad de manera horizontal a todos los hospitales, ¿no? Y luego estos centros de operaciones pues se apoyan en toda la información que os vamos a proporcionar desde la plataforma nacional. Necesitamos una actuación de conjunto desde la parte defensiva porque los atacantes corren mucho. Y sabiendo que en incidentes como Colonial, cifrándoles toda la información, interrumpiendo ese oleoducto, pues son capaces de cobrar 5 millones de dólares, pues fijaros lo que nos pueden hacer a cualquier otro robándonos información y comprometiéndola. Es un asunto de la ciberseguridad que ya no puede esperar más y lo tenemos que abordar de una manera integral, ¿no? Bueno, tenemos que avanzar también a nivel nacional en modelos como agencias y centros nacionales de ciberseguridad, pero no todos son malas noticias, porque lo que sí que es cierto, y este es el último punto de mis conclusiones, es que en España tenemos cosas bastante más avanzadas que el resto de la Unión Europea, ¿no? En gestión de riesgos, análisis de riesgos en herramientas, etcétera, tenemos muchas cosas avanzadas, a diferencia de las cosas de muchos países de la Unión Europea. En medidas de seguridad, con el Esquema Nacional de Seguridad, tenemos un esquema que no tiene ningún país de la Unión Europea. Por lo menos nosotros sabemos dónde estamos y a dónde queremos ir. Los demás países se basan para su sector público y su sector privado en recomendaciones. Y luego también tenemos completamente articulado con una herramienta como Lucía la notificación de incidentes y con todo lo que establece el Real Decreto 43, que ya estaba establecido en las normativas del NS y en otras normativas. Con lo cual, en estas tres cosas estamos muy avanzados. Vamos a aprovechar todas estas palancas para proporcionar toda esta ciberseguridad, ¿no? Y ya me gustaría acabar, pues, haciendo, ya que estamos en un foro de salud, pues haciendo una comparación entre lo que nos ha pasado con el COVID-19 y lo que nos pasa con un malware que nos cifra los ordenadores, ¿no? En la crisis del COVID, al principio, en marzo de 2020, necesitábamos, por un lado, test que nos midiera el impacto de la pandemia, un tratamiento que curara al enfermo y una vacuna para evitar que esa infección se propagara, ¿no? Pues esto, si lo pasamos al mundo ciber, pues nos hacen falta el equivalente a los test, unas reglas de detección que nos mida exactamente cuál es el nivel de infección de nuestra red corporativa, un procedimiento de desinfección o recuperación que sería el tratamiento, que es siempre distinto por cada virus, y una vacuna que también es, por desgracia, distinta por cada virus que evite nuevas infecciones. ¿Cómo abordamos esto desde el CCN? Pues cada vez que vemos una muestra de malware nueva, lo analizamos y publicamos un informe como este que os muestro ahora. En ese informe están la parte 1 y la parte 2, las reglas de detección y los procedimientos de desinfección y recuperación. Y la vacuna, pues normalmente no la publicamos para que el atacante no sepa cómo podemos evitar que nos infecte, ¿no? Y esa vacuna va a nuestra herramienta MicroClaudia, que a nuestro centro de vacunación que vacuna automáticamente a los 300.000 ordenadores que se están beneficiando ahora mismo de esta vacuna. Con esto es como intentamos parar las infecciones de ransomware. Entonces, mi última recomendación en este foro es que os instaléis y solicitéis la instalación de MicroClaudia
para evitar que tengamos el desagradable situación como hemos tenido en algunos servicios de salud, que se encuentran algunos hospitales completamente cifrados y que tienen que derivar enfermos porque el sistema informático no puede soportar y no puede atender a los enfermos que vienen, ya sea por urgencia o con carácter ambulatorio. Y nada más, estoy abierto a preguntas. Me voy a ir al chat a ver si hay alguna pregunta y por mí dejo de compartir ya. Bueno, aquí tenemos un poco la de muchas gracias y vamos a ver. Dejar de compartir. Entonces, si me voy al chat, creo que no tengo nada porque este chat es privado. Abierto a preguntas y sin nada, que sea el Foro Nacional de Ciberseguridad de mucho interés para todos y nada más. Muchas gracias. Para el director general que se ha tenido que marchar por una reunión en el Ministerio, reiterar, ¿no?, el agradecimiento del CCN y en tu persona con la colaboración que estáis teniendo con el sector público y especialmente con el sector salud, ¿no? Y en esta ayuda que necesitamos para montar esta estrategia basada en dinero, sobre todo en recursos, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta, la podéis hacer por el chat, los asistentes virtuales, o aquí en la sala si queréis aprovechar que está Javier aquí para preguntarle algún tema. Javier está muy tímido, ¿eh? Muchas gracias y pasamos a la siguiente sesión. Pues nada, que tengáis un buen foro. Hasta luego.